Muchas gracias. Me encantó tu presentación. Bueno, por si acaso Yo quiero creo decir que son los bastante, 30 minutos, ¿no? Estuvimos en los 30 minutos que sí, me... estamos más o menos ahí, estamos bien, tenemos todavía ahora unos veintitantos minutos para conversar y quiero recordarle a la gente que puede poner preguntas en el chat si es que quieren que las incluyamos en esta conversación. Eh, Has desarrollado una variedad de ideas, de puntos, de caminos para entender desde una perspectiva histórica, desde los relatos fundacionales hasta el momento de la pandemia, tratando de marcar los hilos, ¿no? Para entender, me parece esencial entender esta pandemia o este momento político o este momento de crisis en general, no solamente en base a la coyuntura, a veces la agenda noticiosa o la agenda inmediata le gana a un entendimiento mayor de qué nos dice esto en una tradición política, una tradición histórica, en una visión más general. Y uno de los puntos primeros que has mencionado y que has repetido y que me parece esencial es esta idea de la cultura de la guerra como Mm. una manera predominante de relacionarse, ¿no? De construir una idea de país también. Ahora me gustaría que hablemos un poquito más sobre esa cultura de la guerra que, que, que me parece que funciona en varios niveles, ¿no? Algo que mucha gente te podría decir, incluso no solamente es una cultura de la guerra, si bien viene de una guerra concreta, ¿no? Después de la guerra de independencia, estamos hablando también de la guerra del Pacífico, pero después estamos hablando de una cultura de la guerra, me parece Sí. hasta más abstracta, que funciona entre grupos políticos, que funciona entre grupos sociales, que funciona entre ciudadanos. ¿A eso también te refieres? Es, digamos, es una Sí. cultura de la guerra que tomó nuestra manera de relacionarnos a varios niveles. ¿Cómo podemos entenderla? Bueno, es una idea que he venido desarrollando que a lo largo de mi carrera. Yo empecé trabajando el civilismo, que digamos sería una sociabilidad republicana, pero después descubrí pues que se cruzaba permanentemente la cultura de la guerra, ¿no? Que es la cultura de la aniquilación del rival. ¿No? Y yo creo que eso viene desde la primera década, ¿no? Estoy ahora trabajando un libro con un colega, la primera década de la independencia, ¿no? Que el Perú se convierte en una suerte de cruce de caravanas de múltiples ejércitos, ¿no? El ejército gran colombiano, el ejército chileno, el ejército argentino, y estos ejércitos están pugnando por el poder, ¿no? Entonces, en esos primeros 10 años hay 5 golpes de Estado. Y ese golpe de Estado ya te va anunciando lo que se viene, ¿no? Y se viene, por un lado, la traición, ¿no? La traición como un componente de la política peruana, ¿no? Que para tú poder avanzar tienes que matar a alguien, o sea, lo tienes que matar o simbólicamente o físicamente, deportarlo, que era un poco el estilo de los militares, pero no era la convivencia con el rival en una suerte de trabajo en equipo para ver cómo sacamos todos juntos, ¿no? Era o tú o yo, ¿no? Entonces yo creo que esa primera década ya sienta un poco la escenografía y la coreografía de lo que viene, ¿no? Que es a mi rival ni siquiera las buenas tardes. O sea, a mi rival hay que aniquilarlo. Y yo creo que ya la década siguiente, que es la década del 30, que Basadre le llama la anarquía, es la guerra total. Hay una guerra total, es una guerra de 10 años. Y en esa guerra se va a ir definiendo este estilo, ¿no? Este estilo en el cual se cruzan de bando. O sea, los militares se van cruzando de bando y se van ellos mismos desapareciendo, ¿no? Entonces, esa cultura de la guerra, y esa es un poco aparte de mi teoría, se instala en las elecciones, ¿no? Entonces las elecciones son unas elecciones militarizadas, básicamente, ¿no? En la que hay bala, en la que tomas las mesas, en las que no es una competencia, sino es básicamente cómo yo hago para desaparecerlo. Y como tú bien dices, ¿esto dónde se ve? En los monopolios económicos, el Club de la Construcción. O sea, en el Club de la Construcción es 3, 4 amigos y a ver cómo desaparecemos a los otros competidores. En la academia, en la prensa, en el espectáculo, en todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo este modelo, que no es un modelo colaborativo,
¿no? Porque el modelo colaborativo funciona y nosotros lo vemos funcionar en esta sociedad. El modelo colaborativo existe y si tú inviertes en ese modelo, puedes sacar grandes proyectos. Pero como ese modelo colaborativo fue destruido, o sea, fue desde el primer momento aniquilado, los primeros republicanos desaparecen, al presidente Lamar lo deportan, lo que te queda es el modelo de aniquilación, ¿no? Y ese modelo se va repitiendo, se va repitiendo, se va reproduciendo, ya va tomando otras formas en el siglo XX, en el siglo XX toma, digamos, otros caminos, pero básicamente la plantilla queda, ¿no? Y yo creo que la plantilla es clara ahora. Esta polarización, por eso yo digo, la polarización no es algo nuevo en el Perú, la polarización se va agudizando y probablemente con las redes se va volviendo más, ¿cómo podríamos? Más tóxica. Estábamos hablando justo de la cultura de la guerra y creo que estábamos, había llegado el momento en que estábamos hablando un poco más, me gustaba, quería un poco la intención de mi pregunta era hacer ese comentario histórico de la cultura de la guerra que viene, como tú bien notas, desde estos inicios de la República, pero que ahora, pero que aunque puede, uno estoy seguro que se puede encontrar la línea de evolución de la cultura de la guerra en el discurso y en la convivencia peruana, me imagino que también cambia, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta polarización actual que vivimos, que siempre sucede en elecciones, creo que esta vez tengo la percepción de que es un poco mayor porque representan visiones que al menos son percibidas como más extremas que en las Exacto. últimas elecciones. ¿Cómo entender la polarización actual desde esta cultura de la guerra? Digamos, es la misma lógica. ¿Qué se enfrenta en esta cultura de la guerra en este momento? Estamos hablando de, ¿es una guerra ideológica, una guerra Mm. política, es una guerra, de qué estamos hablando ahora, ¿no? Me imagino que el cariz de esas banderas a defender son diferentes, ¿no? Bueno, yo creo de que este momento se relaciona con las elecciones previas. Ujú. Digamos que las elecciones previas dejaron el camino abierto para una guerra. Lo que ocurría en el Perú durante el siglo XIX y XX es que de elecciones irresueltas surgían guerras civiles. ¿No? Todas las guerras civiles del siglo XIX y probablemente parte de las guerras civiles del XX ha sido por procesos electorales que no fueron bien resueltos, bien digeridos, ¿no? Entonces siempre habían pugnas, se hablaba de ilegalidad, se hablaba de fraude y empezaba, digamos, la batalla, ¿no? El siglo XIX es bien claro porque son guerras de caudillos, ¿no? Entonces, pero ahora digamos, este evento, si vamos hacia sus orígenes, surge cuando una candidata es derrotada y no acepta su derrota, ¿no? Que es ahora la candidata actual. O sea que, digamos, los personajes regresan. ¿No? Ella no fue capaz de aceptar, ni siquiera aceptó lo que había ocurrido, o sea, no fue donde el ganador y lo felicitó, o sea, lo que ocurre en cualquier contienda electoral se rompió el protocolo, y yo creo que a partir de esa ruptura del protocolo se inició la guerra. ¿No? Hemos tenido guerra de baja intensidad, de alta intensidad, pero los años de la administración de PPK han sido de guerra. ¿No? Ha sido, digamos, el Congreso que se enfrenta al Ejecutivo para destruirlo, y lo destruyó. ¿No? Y después una serie ya comienzan a aparecer, digamos, ya la guerra, ya los que aprietan el botón ya no la pueden controlar. ¿No? Digamos que la guerra comienza a tener su propia dinámica y se va llevando por delante a la candidata que termina en la cárcel, a los personajes del Congreso que vacan al presidente, pero que después el Congreso se cierra, ¿me entiendes? O sea que viene una dinámica propia de una guerra, ¿no? Entonces, en este momento estamos en esa etapa, ¿no? En una etapa de una secuencia que no empieza hoy, ¿no? Y por eso esta polaridad, por eso la polarización, porque se le acusa pues a ella de lo que hizo, pero por otro lado entra un personaje como es Castillo,
que representa la desafección, que representa lo que estábamos hablando anteriormente, un Estado que no ha cumplido, que no ha hecho nada por la ciudadanía. Entonces, si yo no tengo nada, ¿qué cosa pierdo? ¿No? Pierdo, digamos, básicamente es alguien que represente a los desposeídos, ¿no? Y podemos discrepar en su discurso, podemos discrepar de muchas cosas, pero básicamente es el voto antisistema, ¿no? Y es un voto antisistema que genera la pandemia, pero que también genera la guerra. O sea, la guerra no ha dejado que el Estado actúe antes de la pandemia. ¿No? No ha dejado que se manden los recursos, no ha dejado que el Estado tenga su rol que cumplir, porque el Estado ha estado en guerra, defendiéndose a sí mismo. O sea, se ha defendido con Kuczynski, se ha defendido con Vizcarra. Entonces, justamente acá, por eso que yo corroboro mi idea de la cultura de la guerra, porque la cultura de la guerra lo que hace es paralizar a los actores, ¿no? Paralizas al Estado, paralizas al Congreso, paralizas a todos porque todos están en modo guerra, ¿no? Entonces nadie está pensando qué vamos a hacer con la educación, vamos a comprar vacunas, vámonos a las mejores. No, porque estás defendiéndote porque te pueden matar, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que desmantelarlo. O sea, la primera tarea es establecer una política básica de coexistencia, porque si no lo logras, cualquier plan que puedas tener se va a ver totalmente destruido, ¿no? Por la misma dinámica, digamos, de la guerra. Ahora, ¿quién se atreve a poner la bandera blanca, ¿no? Esa es la gran pregunta. Bueno, quizá de alguna manera algo que está llevando a un punto, no digo terminal, pero de agobio de esta cultura de la guerra, es justamente la crisis agravada por la pandemia, ¿no? Yo creo que hay una percepción pública de que esta cultura de la guerra es insostenible también. Entonces yo Mm. creo que una variedad de elementos, como bien notas, que va a dejar la pandemia, van, pueden ser también usados como un trampolín, como una plataforma para cuestionar y realmente repensar esta reconstrucción de la que hablaste, ¿no? Es quizá este aniversario simbólico del Bicentenario, esta gran crisis política, esta crisis sanitaria de la pandemia, es quizá un par de alicientes más para pensar esta reconstrucción que como bien notaste, es esencial y es la única que puede de alguna manera llevar a sobrevivir a esta república. Y Ahora, probablemente, Paul, si vienes del territorio de la muerte, como vamos a salir, o sea, si estás saliendo del territorio de la muerte, lo que quieres es la vida, ujú, abrazar la vida, ¿no? Entonces, ujú, lo que yo creo que cabe definir es qué es la vida. Y la ujú, vida es el amor a la naturaleza, la vida es el conocimiento, la vida es el bienestar, la vida es la salud pública, eso es la vida. Entonces, comenzar a definir el concepto de la vida y trabajar por la vida. Yo creo que ahí se va a dar este cambio de paradigma que el Perú ujú. necesita. Y además es muy interesante que esa era otra pregunta, ahora voy a tratar de combinarlas, porque hablas que son pocos los políticos que hablan de estos conceptos de la vida, de la bondad, de la felicidad, que a veces pueden sonar hasta para muchos políticos naif como parte de un discurso político. Más de pensar que en el único político contemporáneo que yo he escuchado que se refiera recurrentemente a esto era Mujica. Mm. Mujica hablaba mucho de eso, era parte de su discurso. Pero bueno, volviendo a la pregunta que te iba a hacer, esta pregunta sobre pensar la reconstrucción y hablar de todos este tipo de conceptos que finalmente pueden ser filosóficos y aplicados a la política, etcétera. Pero pensar una reconstrucción, como bien notabas, algo que también ha mostrado la pandemia es que sí, hay un grupo notable de académicos haciendo trabajo, tratando de entender todos estos problemas del Perú contemporáneo, pero al mismo tiempo pareciera que este grupo de pensadores que podrían ayudar a pensar la reconstrucción cada vez más está divorciado, separado de las clases políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos en esta elección, en estos dos candidatos, ¿no? Pareciera que justamente el discurso de pensar el Perú está por un lado, está en el ámbito académico, y no se traslada ni a los proyectos, ni al discurso, ni a los planes de gobierno, ni a las ideas que los candidatos con reales posibilidades concretas de llegar al poder tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esta reconstrucción de una manera cuando estas esferas están tan divididas entre los que pueden quizá pensarla de una manera más profunda y quienes le están
performando, realizando, concretando. Yo creo que básicamente sería comenzar a trabajar alrededor de proyectos concretos, ¿no? O sea que estas ideas, y esto es algo que es fantástico de Maturana, ¿no? De que esta Ujú. fenomenología de la experiencia, o sea que en la experiencia, en el construir casas, por ejemplo, ¿no? En esta hábitat que tiene Jimmy Carter, Hábitat para la Humanidad. Y Hábitat para la Humanidad es en la experiencia, van estos jóvenes a construir casas alrededor del mundo. Entonces, es una tarea práctica, ¿no? Y yo creo que un poco el mundo de las ideas ha quedado ahí, ha quedado como flotando, ¿no? Como proyectando horizontes, pero no concretándolo en acciones, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer en el proceso de reconstrucción, que va a ocurrir en el mundo material, o sea, el proceso de construcción va a ocurrir en la materia, ¿no? Y es bien interesante que nuestro primer escudo fue diseñado por un médico, ¿no? José Gregorio Paredes, que era un epidemiólogo y era un matemático. Entonces él dice, esto es el Perú en su materialidad, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero él dice, es el árbol de la quina que va a dar salud, es la vicuña, Entonces, comenzar a construir en el mundo material, en el quehacer. Yo creo que cambiar de paradigma, utilizar nuestras manos, ir y sembrar, ¿no? Como está ocurriendo en muchas estaciones experimentales. Por ejemplo, el árbol de la quina se está reproduciendo nuevamente y se está comenzando a sembrar en diferentes lugares del Perú. No es fácil de que crezca, pero digamos, comenzar a ser el homo faber, el hombre que hace, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese cambio con los niños, con las generaciones de los niños, ¿no? De sembrar almácigos, vas creando una manera diferente de ser. Y eso te va pacificando y no estás en estos antagonismos permanentes en el Twitter, en el Facebook, ¿me entiendes? O sea, llevar a la gente nuevamente al mundo real, al mundo de la acción. Yo sé que es difícil, yo sé que es prácticamente, como tú dirías, un acto como ideal, pero yo creo que también lentamente vamos a volver a eso, ¿no? Vamos a volver a la cotidianidad, a las cosas que nos hacen felices como seres humanos en la simplicidad del día a día. Porque Ujú. yo creo que lo que hemos descubierto en la pandemia es que el ser humano necesita muy pocas cosas para ser feliz. O sea, una casa, comida, ¿no? Una suerte, pero no necesitas tanto. La pandemia te ha Ujú. enseñado que es lo básico. Entonces comencemos a construir eso básico, esos elementos básicos, igual nosotros como intelectuales, o sea, proyectémonos a la vivienda, proyectémonos a la educación de calidad. Y yo creo que en ese sentido, estos proyectos concretos que podemos ir nosotros incluso orientando, ¿no? Si se nos permite, nos va a ayudar también a nosotros a entrar al mundo real, ¿no? Que yo creo que es lo que falta, realismo, porque la guerra te confunde. La guerra te confunde, la guerra te pone en modo guerra, pero cuando tú entras al mundo real hay otras tareas que tienes que hacer, ¿no? Que son las cotidianas. Y me encanta que lo hayas planteado así, porque me parece que es aterrizar una idea que puede sonar muy abstracta digamos, a la hora de comentarla, pero que aterrizarla en proyectos, que también es un cambio de paradigma, un cambio de modo de pensar, que tiene que ver mucho con los discursos de sustentabilidad también, ¿no? Exacto. De la cultura, lo sostenible, ¿no? Y De cómo se aterrizando para... están haciendo, por ejemplo, almácigos en los techos, ¿no? Ujú. Estos pequeños almácigos, como yo tengo dos nietas, cómo Ya. cultivan, no sé, sus alcachofas o sus acelgas y las sacan, entonces Ujú. comienzan a entrar en contacto con la vida. Yo creo que Ujú. lo que hay que comenzar es ese contacto de sustentabilidad. Y nosotros tenemos una naturaleza extraordinaria, los ríos, Ujú. los mares. Entonces, ese contacto yo creo que hay que reconectarnos con eso, con las fuentes de la Ujú. vida y probablemente a partir de ahí comenzar a construir Ujú. un paradigma mucho más concreto y real, ¿no? Ujú. Y creo que es un proceso que de alguna manera se ha empezado, pero que todavía quizás no se ha extendido de la manera para volverse predominante, pero creo que existen un montón de iniciativas que están cambiando esa manera de pensar. Incluso es una manera, un estilo de vida que termina siendo, me parece, un acto político finalmente. Hablaste para terminar, para ir cerrando, de
de un acuerdo nacional, que es una decisión política, pero no solo política, sino que también tiene que ver con una toma de conciencia. A partir de este momento de crisis, de pandemia, de polarización ideológica, de una polarización ideológica no solamente entre grupos políticos, sino entre ciudadanos, entre grupos e incluso entre familias, ¿no? También hay una brecha generacional que esta Sí. pandemia, me parece que esta elección, perdón, ha mostrado. ¿Cómo, cómo puedes, cómo envision, ¿no? ¿Cómo puedes ver, cómo vislumbras un acuerdo nacional a partir de este escenario? Yo creo que eligiendo temas que no sean, digamos, confrontacionales, ¿no? Ujú, Habitación digna para todos, o sea, ujú, vivienda digna para todos. ¿Quién no la quiere? O sea, digamos, comienzas, a mí me gusta mucho y probablemente tú también conoces el término benchmarking, ¿no? El benchmarking es irte poniendo pequeños objetivos al ujú, corto plazo, ¿no? Entonces, ujú, digamos, comenzar a trabajar alrededor de eso, una vivienda ujú, digna, una conjuntos habitacionales, ¿no? ¿Cómo imaginamos conjuntos habitacionales con sus almácigos, con sus pequeñas huertas, con sus centros cívicos, con sus pequeñas bibliotecas para diferentes lugares del Perú? Crear uno piloto y comenzar a repetirlo. Vamos a entrar en luchas ideológicas a partir de eso. ujú, No, no, ujú, probablemente querremos, discreparemos, no, yo quiero la biblioteca más cerca del huerto, y nos ponemos de acuerdo, ¿me entiendes? O sea, un sistema de salud pública eficiente. O sea, ¿quién no quiere después de una pandemia donde han muerto ricos, pobres, todos? O sea, que la salud esté, que digamos, tengamos un país saludable, en que todos puedan trabajar, todos puedan, ¿me entiendes? O sea, ujú, son puntos básicos, ¿no? Salud ujú, pública, habitación, naturaleza. El ujú, trabajo ujú, con la naturaleza, cómo preservar nuestros bosques, cómo descontaminar los ríos, cómo descontaminar el río Rímac. Vamos a entrar en una discusión ideológica si nos ponemos de acuerdo con un proyecto ujú, como lo que ocurrió con el Hudson River, que lo lograron descontaminar y ahora es una maravilla. No. Entonces, yo creo que comenzar por ahí y dejar lo otro, lo más conflictivo, para irlo poco a poco, porque lo bueno cuando uno trabaja en equipo es que uno conoce a la gente en el equipo. A ujú, mí me encanta armar ujú, equipo. Entonces en ujú, el equipo te das cuenta que esta persona que te parecía que no te gustaba, te comienza a gustar, comienzas a ujú, trabajar bien con esta, que tiene virtudes que tú desconocías, ¿no? Entonces yo por eso ujú, te digo, en el quehacer, ujú, uno va logrando las metas y va logrando una sociabilidad de equipo. ¿No? Y yo creo ujú, que la guerra no lo ha permitido, porque como todos son tus enemigos, tú no sales de tu zona de confort para hacer nada. O sea, estás en guerra. Entonces desmantelar eso requiere una decisión política, ¿no? Requiere que quien salga presidente o presidenta diga, acá vamos a gobernar con todos y yo quiero ujú, equipos de trabajo para diferentes y ahí cada cual entrará, digamos, a contribuir, ¿no? ujú, Esta contribución, a pesar de que no estés en la misma línea ideológica, tú estás contribuyendo para el Perú, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper una serie de trampas mentales que tenemos, ¿no? Y ir creando, y sobre todo que esto se va viendo, si esto se está viendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Los trabajos ujú, en equipo, digamos, los proyectos que van logrando culminarse. Entonces comenzar y yo creo que Paul comienza a dotar a las personas de esperanza y de alegría. ujú, Porque lo que tenemos también que volver a estimular es la esperanza y la alegría de vivir, ¿no? Entonces se necesita mucha inteligencia emocional para ujú, esto. Se necesita muchísima inteligencia, se necesita política, pero como dice la filósofa Nussbaum, se necesita trabajar en la cultura de las emociones. ¿No? ujú, Entonces yo creo que si trabajamos en las emociones y logramos madurar, porque lo que dice Maturana es cuando tú maduras, estás feliz de trabajar en equipo ujú, porque no sientes que te están quitando nada, ningún ujú. protagonismo. Tú eres parte de un colectivo, ¿no? El tema de la guerra es el protagonismo.
Claro. Entonces, ¿cómo dejar ese protagonismo y empezar a hablar de un nosotros que se está cuidando? Ujú. Probablemente va a ser el desafío que se nos viene. Muchas gracias, Carmen. Me ha encantado esta conversación, tu presentación. Quiero agradecerte por estar acá, por este intercambio y además recordar que este video va a estar después disponible con subtítulos en inglés y en español y va a estar en las plataformas de Polivisión y obviamente voy a mandar el enlace y voy a tratar de difundirlo cuando ya esté editado y creo que va a ser un recurso valioso para todas estas conversaciones que van a seguir, ¿no? Esto, lo bueno de estas conversaciones es que es parte de un colectivo, de alguna manera. Exacto. Por eso es que me parece importante dejar registro de todas estas voces. Muchas gracias de nuevo, Carmen, por Gracias, tu Paul, por la participación. invitación y qué maravilla estar hablando del Perú desde diferentes partes del planeta, ¿no? Y tratar de reconstruir a nuestro país y darle la energía que necesita y que merece, y la dignidad que merece. Así que te agradezco muchísimo la invitación y estamos en contacto para cualquier otro proyecto. Buenos días. Perfecto, igual, muchas gracias. Ok, bueno, entonces recuerden que vamos a tener dos conversatorios más hoy. Va a estar Marcos Cifuentes, periodista, a las bueno, 12 de Atlanta y 11 de Lima. Y luego a las 3 de la tarde va a estar el congresista Daniel Olivares, a las 3 de Atlanta, de EST, 2 de la tarde de Lima. ¿Sí? Entonces nos vemos con los participantes y con los que quieran atender esas charlas abiertas y en español más tarde. Gracias, Carmen, de nuevo. Y vamos cerrando la conversación Gracias, Paul. luego.